mater ha sido cuna de jóvenes inteligentes, creativos y luchadores que con su paso por estas aulas se han convertido en valiosos profesionales, mostrando grandes resultados en el mundo laboral. Para conocer algunas de estas historias, a continuación el conversatorio con egresados ilustres, concebido como un espacio de intercambio de experiencias significativas que mostrarán que el coraje, la dedicación, la disciplina y la perseverancia son claves para asegurar que sí es posible lograr que los sueños se hagan realidad. Para este conversatorio contamos con la presencia del arquitecto de esta alma mater, Alfredo Caballero Villa, gerente del Parque Industrial Malambo S.A. Pinza. Estará acompañado de la comunicadora social Claudia Banoy Ferreira, jefe de la sección Cultura de la Vicerrectoría de Bienestar, quien hará la moderación de esta charla. Alfredo Caballero Villa, hijo de Víctor Caballero Laforí con Clara Villa Carbonell, fue secretario de Planeación del Magdalena, gobernador encargado de este departamento. Es hoy gerente de Pinza, que es un condominio industrial privado que cuenta con una completa infraestructura de servicios. Fue el primer parque industrial autorizado en Colombia en 1980. Bienvenido nuestro egresado ilustre. Bienvenido, Alfredo, nuevamente a tu alma mater. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero agregar que, además de la descripción que nos dio Sandra, que aquí al señor Alfredo Caballero Villa, efectivamente es arquitecto egresado de la Universidad del Atlántico, cuenta con un magíster en Urbanismo y Desarrollo Territorial, ha sido director de Planeación del Magdalena, también fue gobernador encargado del Magdalena. De igual manera también fue director de Planeación de Santa Marta, gobernador encargado de Santa Marta, director del Banco Central Hipotecario, también del Fondo de Desarrollo Urbano, director de Crédito Regional de la Costa del Banco Popular, director de Crédito de Findeter de la Regional también, gerente de Puerto de Pinza S.A. y actualmente es gerente del Parque Industrial Malambo Pinza desde hace 20 años. Además de eso, hay que destacar que este año Alfredo Caballero recibió el reconocimiento por la Universidad de los Andes y la revista Nota Económica como uno de los 500 líderes empresariales del 2017, y él es el señor Alfredo Caballero Villa, un egresado ilustre de nuestra alma mater. Y bueno, también otras cositas más, como por ejemplo que este hombre se conoce muchísimo en la universidad porque además de ser un egresado, él fue representante en la Facultad de Arquitectura por los estudiantes, en el Consejo de Facultad, y también fue representante de los estudiantes en el Consejo Superior, entre otros cargos representativos. También me recomendó él mismo su tesis, la cual fue laureada, que se denominó Arquitectura y Castigo. Bueno, bienvenido, Alfredo, a tu alma mater. ¿Cómo te sientes esta noche? Gracias, Claudia. Complacido. Y algo importante, acabamos de escuchar un himno que le comentaba al rector. Es un lujo tener un himno, y no lo conocía, escrito por Meira del Mar y del profesor Pedro Villava. Esta universidad ha dado personas muy importantes que en su momento lideraron y estuvieron en la dirección y el desarrollo de este departamento y de esta ciudad, y no solamente de la costa. Personas que hoy están en la vida social, vida política, otros han muerto por múltiples razones, pero que han hecho de la universidad realmente un lugar, hito de reconocimiento como factor de desarrollo. No sé cuándo llegué a tantas cosas, pero sí, lo has dicho, es cierto, se lo dio a la universidad desde el momento en que me enseñó a construir carácter, a construir ideas, a construir sueños. Y todo ha sido un reto, no ha sido fácil nada de lo que allí ha estado planteado me lo han regalado, ha luchado, que eso fue lo que me enseñó la universidad, a aprender a luchar, a pensar,
a buscar un pensamiento mucho más allá del que las academias o del que las estructuras me estaban planteando en ese momento. Bueno, Alfredo, entonces vamos a hablar un poquito de esa historia y cómo lograste que se estructurara todo ese pensamiento aquí en esta alma mater. Empecemos por el inicio, por supuesto. ¿Cómo era ese joven que llegó a la Universidad del Atlántico, se encuentra con una Universidad del Atlántico muy particular en ese entonces? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa historia? ¿Qué tal esa historia cuando, si tú te reflejas hoy en los chicos que hoy están aquí por primera vez en su alma mater, ¿cómo fue en esos primeros días en tu alma mater en la Universidad del Atlántico? No, el primer día cuando ingreso a la universidad, yo venía de una estructura completamente confesional, de colegios privados, curas franciscanos de Santa Marta, y entro aquí a la universidad y me encuentro a una personalidad, por supuesto, que era el rector Carlos J. María, y nos invitaba ese día a marchar contra el gobierno nacional porque la universidad estaba siendo asfixiada presupuestalmente y no había fórmula. Llego a la facultad y yo encontraba pues al decano a ponerle unas clases de dibujo o de diseño, lo que uno convencionalmente concebía que era arquitectura, y también me llamaba a salir, y al día siguiente salimos toda la universidad. Fue una gran protesta buscando un espacio y yo no lo podía entender, no lo podía ni creer ni entender, pero entendí que en el andar del camino se construían las cosas, se encontraban salidas, se volvían oportunidades, y que la universidad te daba eso, o sea, a que los límites de los sueños no existen, que los sueños los construye uno, que uno lo construye en la medida en que su sueño esté en una perspectiva realizable, en un pensamiento científico. Y yo pienso que la universidad te da eso. De pronto, al ingresar uno a una universidad pública hoy en Colombia, lo que le surge a uno es la desesperanza, el desasosiego, la intranquilidad sobre el futuro en el que está planteado, porque es que además las sociedades construyen sus propios líderes y los construyen las universidades privadas. Construyen intelectuales que son tradicionales, orientados hacia la gerencia o la dirección de las empresas. Una de AFIT de Colombia lo dice así: aquí vamos a formar los líderes de las empresas de Colombia, aquí la universidad pública no va a tener espacio. Y así fue construido y así surgió la universidad privada. Yo soy de esa excisión. Nuestra generación de jóvenes que en ese momento estábamos era resultado de una reflexión de que la universidad pública iba a tener limitaciones al futuro y que las opciones estaban en la universidad privada. Diferente, eso sí, duramos pasando un semestre por año, muchas incertidumbres, pero yo me he encontrado con quienes en ese momento estudiamos, hoy fueron líderes en su momento, en su escala, en su proceso, en su territorio, líderes de municipios del Magdalena. Muchos fueron alcaldes, muchos estuvieron en la dirección de planeación. Muy pocos encontramos en niveles inferiores de la sociedad por establecer clasificaciones. La universidad nos enseñó otra cosa, a que existe un país real que no conocemos, que no hemos estudiado. Un país real que es lo cotidiano de las calles. Ese país, esas dos ciudades que uno encuentra hoy en Barranquilla, una con estándares de alta calidad de ciudad, que es el norte, y una que se pierde en los momentos que la encontramos en el sur, una ciudad que no es ni planificada, que no hay autoridad que la controle, que no hay propósito en el sentido en que no hay futuro. Y entendimos nosotros en la universidad que hay que ser solidarios, que hay que construir con ellos también una opción al desarrollo, y que si estamos nosotros en una empresa, también sabemos que no pasar por todas esas comunidades implica tener sensibilidad de grado social, y ello nos ha permitido también asumir liderazgo con las empresas. Por ello nosotros construimos la Corporación de Desarrollo del Oriente del Atlántico, para hablar no solamente del desarrollo de las empresas, sino también para hablar del desarrollo ambiental y del desarrollo social, con los alcaldes, porque nosotros fácilmente decimos la plata se la roban, la industria paga sus impuestos y no tiene. No, hay responsabilidades también en la comunidad, en sus líderes,
pero también tenemos responsabilidad con las universidades, con las instituciones. No es simplemente encontrarnos en que solamente pagando nuestros impuestos logramos resolver la problemática de una sociedad que no alcanza tampoco, o que se han perdido porque hay problemas de control y se los roban. Es asumir esa responsabilidad de construir una sociedad en un colectivo, y es aprender a entender de que el miedo que nos enseñaron los españoles cuando vinieron aquí hace 500 y algo años, lo podemos superar construyendo entre todos futuro, pero solamente el camino del conocimiento científico es el que nos permite llegar allá. Así es, hay que decir que Alfredo es un experto en urbanismo, desarrollo territorial y planeación, y hace parte de diferentes comités que se encargan precisamente de esto, de planear la ciudad a futuro. Precisamente hoy tenías una reunión planeando la ciudad a un futuro de 10 años y un poquito más tal vez. Bueno, pero continuamos entonces con la historia de la universidad. Hablamos también de pensamiento crítico. De pronto, a diferencia de otros lugares, de otras instituciones de educación superior, en la Universidad del Atlántico se forma carácter y se forma un pensamiento crítico, que tal vez, seguramente, si hubieses pasado por una entidad privada, de pronto no se sabe qué tanto hubiese influido en tu carrera empresarial, en tu carrera profesional. Entonces, hablemos un poquito de ese carácter y de ese pensamiento crítico, digamos, cómo inicias tú en tu carrera como representante de facultad, luego fuiste avanzando en diferentes escalas como representante estudiantil hasta llegar a ser representante estudiantil en el Consejo Superior. ¿Qué tal esa experiencia? Yo digo la más importante que he tenido en la vida, porque cuestionando el plan de estudio aprendimos a que hay que ser responsable, o sea, en las propuestas y en los planteamientos. Nosotros estábamos en una universidad hacinados en una manzana de Barranquilla, que es la 43. Allá es inimaginable decir que 15.000 personas que habíamos en ese momento cabíamos en ese espacio. Los salones que eran de doble altura los hacían entrepiso para que se doblara la capacidad, pero no daba la suficiente calidad espacial. Y eso pienso que fue generando en la universidad una cultura desinstitucionalizada. O sea, una cosa son las instituciones, pero otra cosa es lo que está instituido. Y lo que está instituido es no asistir a clase, lo que está instituido es no cumplir con el horario los profesores. Y nosotros la guerra que teníamos desde el movimiento estudiantil era precisamente que los profesores asistan a clase. Nuestras luchas eran por tener libros y por tener una buena estructura de biblioteca. Nuestras luchas universitarias era poder tener acceso a la oportunidad de posgrado, porque nosotros estábamos ausentes de esas probabilidades. Esa era la universidad que quisimos construir. Y muchas de las cosas que hoy podemos estar nosotros sentados en un espacio diferente, fueron luchas que logramos en esa época con la estampilla Pro Ciudadela Universitaria. ¿Cuántos años duramos luchando? A mí me tocó en la representación estudiantil estar en la presencia, en medio de todas esas confusiones que de pronto había en ese momento, porque entre una comisión del Senado a discutir la estampilla Pro Ciudadela en la Universidad Atlántico no era fácil. Ese día partimos media biblioteca y vidrio, pero eran lógicas que había que concertar. Y aprendimos también a encontrar salidas, no en el azar ni en la oposición que no tenía salidas, sino encontrar salidas constructivas. Esa experiencia, yo pienso, fue la que más elementos me permitió a mí construir, en aprender a nunca tragar entero, en aprender a tener un pensamiento crítico, en aprender a que hay que buscar el pensamiento científico. Y ahí está la clave. Nosotros no tenemos, y nos duele la metodología, porque es que los profesores que nos enseñan metodología y filosofía son tan aburridos y no aprendemos nosotros a leer precisamente los clásicos, a aprender a cabalgar sobre hombros de gigantes, nos dicen los clásicos en esto. Hay que aprender a leer. Y cada vez que uno entraba a unas áreas más especializadas, como hablando con personas como Sergio Guasier, que es un experto en desarrollo regional chileno,
director del ILPE de Naciones Unidas, él nos decía, nosotros nos quejamos porque habíamos entrado 4 semanas a un centro de entrenamiento y nos dieron 4 cajas de revistas y de libros. Y nos decían, en la primera semana, la primera debe ser devorada, ni siquiera leída, devorada. Ya, había que leer mucho y leer más para poder estar a tono en lo que las exigencias del desarrollo implican. Y es construir eso, precisamente, o sea, es dentro de la lectura donde uno encontrar la parte de tu futuro, el aprender a leer, el aprender a hacer una cita científica, el aprender a construir el estado del arte de una investigación, el aprender a plantearse los objetivos, eso es lo que nos da opción. Y ojo los economistas, que sobre ustedes reposan los mayores elementos de análisis y de racionalidad en la metodología del pensamiento de la economía moderna, y exige también mucha lectura, y no menos a los administradores, y no menos a los contadores. Miren, yo fui arquitecto, pero yo he lidiado más y me he metido más en el área de la economía y en el área de la administración de empresas, y al grupo de contadores, pues los respeto y aprecio mucho. Esos temas vienen a futuro y esas cosas hay que hacerlas solamente de una manera, hay que hacerlas bien. Jorge Eliezer Gaitán le decía a sus estudiantes de Derecho que cada caso de derecho que ellos cogiesen deberían de cogerlo como el caso más importante de su vida, no obstante no sea importante el caso de derecho, y estudiarlo con la profundidad y rigurosidad para poder construir sociedad, para poder construir justicia. Un país sin justicia no puede vivir. Sí, entonces valió la pena la experiencia en la Universidad del Atlántico, sin duda, eso ya está totalmente comprobado. Si ustedes me ponen en otra universidad privada, para no hablar de ninguna de ellas específicamente, yo ponen en la Universidad del Atlántico, yo repito el mismo camino, y repito los mismos 8 años, y repito el desafío de hacer una tesis. Estos son nuestros egresados ilustres de la Universidad del Atlántico. Bueno, Alfredo, realmente lo que nos comentas es algo de mucha profundidad, y pues hoy todos los nuevos estudiantes y todos los presentes estoy segura que estamos aprendiendo mucho de lo que nos dices. Hablemos un poquito de algunas anécdotas en particular que recuerdes de esa época de los estudiantes, cuando eras estudiante. Me cuentas que duraste 8 años estudiando porque en ese momento era impensable que tener unas jornadas, graduarse en 5 años porque hacían un semestre anualmente, 2 meses, paros, después 2 meses. Pues esa era otra época totalmente diferente a la que hoy vivimos, pero dentro de esas anécdotas, en 8 años hiciste tu carrera de arquitectura, fuiste representante, muy activo, por lo que vemos, y además de eso, muy buen estudiante. Sí, yo no sé si era buen estudiante, y yo no creo que la hoja de vida puede tener un buen performance, pero no creo que sea el eje de las cosas. Yo creo que es un resumen de uno. Mi mejor momento en la universidad, pues bueno, cuando entré, ese impacto, y cuando salí. Yo no quería graduarme de manera intrascendente. Yo no quería salir tampoco, pues había salido, me había tocado salir a trabajar para poder comprar los equipos, porque las tesis de arquitectura son costosas. No es como las de los de matemáticas, que con una fórmula la explican, ¿no? Y de pronto con una hoja hacen el examen. La tesis de arquitectura requiere varias planchas, requiere una maqueta, requiere un equipo de dibujantes. Yo estaba solo. Y logré hacer una tesis alrededor del pensamiento en las cárceles, en racionalizar que el prisionero, a pesar de que ha cometido un fallo en la sociedad, la obligación de la sociedad es precisamente en reconstruir a esa persona, no en aislarlo como si fuese un manicomio, sino poder reconstruir él un sujeto socialmente adaptable a un sistema social.
y los sistemas arquitectónicos solamente lo que producían era delincuencia, porque creaban hacinamiento. Estábamos en Colombia, en esa época habían 25.000 presos, hoy hay 69.000 presos y creo que la tendencia es a subir, y no hay, y los mismos espacios carcelarios con los mismos parámetros. Entonces concluíamos que la arquitectura y castigo estaban en una correlación, y terminaba siendo la arquitectura cómplice de la conducta de una sociedad que no podía llegar a rehabilitar a ese individuo. Pero además el hecho de haber sido una persona que ha sido sancionado socialmente, pues no perdía tampoco sus derechos como ser humano, sus derechos humanos en este caso. Y los parámetros de los científicos que estudiaban fue Michel Foucault. Michel Foucault en esa época no era conocido, hoy es muy conocido. Las tesis del materialismo histórico, porque poder construir una historia sobre la arquitectura de carcelaria no había. Nos tocó armar ese tema, y sobre esa base concluíamos que no podíamos hacer nunca una tesis en un recinto cerrado tampoco. Y dije, voy a hacer una tesis pública y de oposición, y si me la anula el jurado, pues vamos a ver si lo hace pues conmigo, no en ese caso. Y eso la hicimos en la biblioteca de la 43, que era una biblioteca bastante grande, la mitad de este salón, y se llenó de gente. Arrancamos a las 10 de la mañana, terminamos como a las 7 de la noche en la exposición, muy discutida, y no me la anularon, me la calificaron. ¿Te la laurearon? Laureada. Ya, la laurearon porque en esa época tampoco laureaban tesis, y rompimos también ese punto. Las cosas tienen su mérito. Yo he aprendido cuando la maestría de urbanismo, que la hicimos con alemanes, fue una oportunidad en eso, con geógrafos alemanes. Por eso yo señalé el primer factor, el miedo, porque uno lo que aprende es el miedo. Uno aprende el miedo a las matemáticas, aprende el miedo a la historia, el miedo a la filosofía, el miedo a todos los temas. En Europa no. Los europeos conciben que es frecuente estimular al estudiante, y el estudiante que tiene una buena metodología, que tiene un buen proceso, pues califícalo con 5, pero aquí los profesores se reservan el 5 para sentirse en su ego. Y uno escucha universidades donde hay profesores que dejan salones en blanco porque la nota se volvió el centro de atención de la evaluación, cuando la evaluación, ya hoy concluimos que hay miles de formas de evaluar y hay múltiples estilos de aprendizaje. Aquí estamos ante un estilo de aprendizaje entre todos, la racionalidad, etcétera. Entonces se trata de eso, de poder aprender un poco, de aceptar que las cosas tienen construcción desde lo personal, desde el interior, hasta llegar a construirlo como un sueño. Yo hoy tengo 3 hijos. El mayor estudia cine y le dije, va para Alemania. Antes era un chico sencillo, común, que salía de colegio privado. Papá, préstame el carro. Ya, o lo estrellaba, o lo traía rayado, lo que sea, pues salía. En la ida a Alemania le cambió su forma de actuar, su forma de ver la ciudad. Y yo le digo, coge la llave del carro, y me dice, no papá, yo aquí lo manejo. O sea, cambios que te ayuda a la sociedad que no tenemos. Nosotros no tenemos una sociedad que nos ayude a una conducta social colectiva de respeto mutuo, sino tenemos en el ruido. Hay que ver lo que es una fiesta de la Virgen del Carmen en los barrios del sur, a ver si y hay que comparar lo que es para un suizo el 10 de la noche, usted no puede bajar el baño porque crea ruidos. Entonces la gente, el silencio tiene un valor social importante. Y nosotros perdemos el oído en esa historia. O sea, ¿por qué es importante construir sociedad? Precisamente eso. Yo no digo que vamos allá como los suizos, pero sí hay que construir una civilización que nos permita a nosotros convivir de manera seria, pacífica y sostenible en el desarrollo de las comunidades. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. Eso no nos lo van a enseñar en Harvard, ni en el MIT, ni en Europa, solamente lo podemos hacer nosotros. Y la única manera es construyendo lectura, estudiando a profundidad, creyendo en la ciencia. Yo en el trabajo, como persona de negocio,
tengo que entrenarme en hacer negocios, en entender de contabilidad, en aprender de los contadores, en entender que hay unas normas internacionales de contabilidad, en entender que la administración de empresas también tiene su conexión con la economía y por supuesto con la arquitectura, porque también hacemos construcciones y también diseño en la empresa. Entonces, todas esas cosas las tiene uno que aprender, porque tampoco hoy hay un hombre solamente integral, sino también especializado, y uno tiene que aprender a actuar con grupos de trabajo que le permita a uno asumir ese liderazgo. ¿Y dónde lo aprende uno? En la universidad. Solamente ahí, en trabajar en equipo, en construir y reclamar de sus profesores mejores calidades, en reclamar de sus profesores la atención, y venga profesor, nosotros tenemos clase hoy a las 8, porque usted llega aquí a ponerme un trabajo, ya, porque eso nos va a pesar al final. Jairo Parada, que escribe en economista de la universidad y una persona ilustre, de los economistas ilustres que tiene esta ciudad y esta región, nos decía un día en clase: pero es que ustedes también están pagando, muchachos, que yo venga a tiempo y que yo le construya una clase exigente, y ustedes aquí me están pidiendo que, porque trabajan, porque no sé qué, que les ablande un poco las exigencias. En una maestría es fuerte, pero en un doctorado todavía es más fuerte la intensidad académica. Entonces eso nos da a la universidad esa oportunidad. Estos 5 próximos años que ustedes tienen que aprender a ir entrenándose en ese proceso de disciplina académica, para no ser solamente académicos, para poder ser hombres prácticos, que además con pragmatismo poder llegar a conquistar los liderazgos que requieren y que ustedes lo tienen, porque cada uno de ustedes lo tienen tanto en su corazón, en su mente, como en la misma sociedad. Ese es el reto que tenemos todos, y no hay otro camino distinto de eso, de darle duro, de disciplina, de aprender a construir reglas en colectivo para tener una sociedad mejor. Y ese es el reto de la Universidad del Atlántico hoy, cada día desarrollarse en su liderazgo regional. Y por eso, pues yo quería ya preguntarte para finalizar, ¿cómo ves a la Universidad del Atlántico? ¿Qué crees que todos estos jóvenes, ya aparte de ya todos los que nos has mencionado, pueden hacer? Y porque todos contribuimos al liderazgo de la universidad y a que la universidad se impulse cada día más en su liderazgo regional. Entonces, ¿cómo ves a tu alma mater en la sociedad interna? Hiciste parte internamente como estudiante, ahora también como miembro del sector productivo, pues estás cercano a la universidad. Entonces, ¿cómo ves a la universidad? Bueno, yo la veo, la universidad tiene un hecho que la hace única, y es que tiene la capacidad y la autonomía para pronunciarse ante una problemática, sin pronunciarse alrededor de intereses de privados o de particulares. Eso la hace diferente. Y si la universidad lo entiende, pero para pronunciarse sobre situaciones donde hay intereses particulares, especialmente el mundo inmobiliario es el que más presiona, tiene que hacerlo con altura y conciencia, o sea, conciencia y conciencia, o sea, con pensamiento científico. Si lo hace de una manera improvisada, si no lo hace con una sustentación sólida, o sea, si vamos a hacer estadísticas, si vamos a hacer un diagnóstico urbanístico, tiene que ser un diagnóstico urbanístico, o una propuesta urbanística tiene que hacerse, no una cosa pues para salir en la prensa. Eso lo hace diferente. Y lo hace diferente en la medida en que tú no dependes de ninguno de los poderes que tiene ni la región ni la localidad, y lo puedes hacer de manera autónoma, desde la sociedad. No es una defensa a ultranza, sino desde la sociedad, para sentar una postura de líderes. Si eso lo construimos desde la gente que está desde hoy en la universidad, y veo el propósito de la rectoría que lo tiene claro, lo veo en el gobernador, lo veo en el debate que ha habido de tener una rectoría de manera permanente, o sea, con tiempos definidos, que sepamos no una inestabilidad en las elecciones de un consejo superior o de una rectoría, puede haber un cambio de actitud,
pero de construcción de dos cosas que tenemos que construir adentro, que es una nueva institucionalidad. Esa nueva institucional tiene que ser seria y responsable. La única manera que la sociedad nos pueda entender y reconocer que donde la universidad hable, lo está haciendo desde la ciencia, desde la academia, sin compromiso de poderes, cosa que no puede hacer muchas instituciones hoy que defienden intereses y poderes del sector privado. Entonces, yo soy sector privado, pero lo defiendo a la universidad desde su capacidad de actuar en autonomía, de decir la verdad entre razones, de decir con argumentos sólidos que hay errores que se están cometiendo en la sociedad, desde el diseño de una vía hasta dejar a padres o hijos abandonados, al tema de la mujer, que hoy es un tema de mayor importancia, no el feminismo, sino el feminismo siglo XXI, en donde la mujer tiene derechos, pero estamos en una sociedad patriarcal, extremadamente machista, que aceptamos socialmente que el hombre le pega a una mujer, cuando ni siquiera otro hombre también lo debería hacer. Entonces, son cosas que hay que construir en una sociedad de futuro, civilizada, y eso lo puede hacer uno aquí, porque uno no tiene ataduras sociales, ataduras de intereses privados. Un plan de ordenamiento territorial son de los documentos de mayor importancia que puede construir una ciudad. Un plan urbanístico también. Y eso es difícil hacerlo cuando mi universidad, un patrocinador es un inmobiliario, o cuando mi universidad, o que me ha puesto a mí a hacer los estudios es difícil. Es difícil. Vea lo que le pasa a los científicos cuando estamos también ante temas delicados, cuando los celulares, ¿quién no sabe que los celulares producen problemas en la mente, problemas de concentración? Pero no hay un médico que pueda ganar esa tesis, porque la sociedad médica también tiene intereses y son muy fuertes el poder económico. Y yo no digo que es destruir el poder económico, sino poder tener parámetros que encaucen hacia un proceso de justicia y de civilidad que permitan de una manera humanística construir una sociedad con futuro. Alfredo, a mí me encantaría quedarme aquí hablando toda la noche, pero bueno, tenemos una programación que debemos cumplir. Entonces agradecemos muchísimo tu presencia en nuestra alma mater, en tu alma mater, las puertas siempre abiertas, y esperamos verte más a menudo aquí en estos escenarios y por los pasillos de la Universidad del Atlántico. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso por favor para el señor Alfredo Caballero Villa.